Bueno, hola, buenos días a todos los que nos acompañan aquí y a los que nos siguen en la transmisión vía electrónica. Bienvenidos al ciclo de videoconferencias, la bioética ante los retos de la sociedad contemporánea. Bueno, este ciclo de videoconferencias tiene el objetivo de promover la cultura bioética y bueno, a través de los medios masivos, como es el internet, pues difundir temas que son de importancia tanto para la comisión como para la sociedad en general y todos los interesados en el tema. Bueno, no podemos dejar de omitir que este tipo de videoconferencias buscan difundir en todo el país temas de importancia y relevancia pues, para todos nosotros, como es bioética, bioarte y bioartefactos. En esta ocasión nos acompaña el doctor Jorge Linares. El doctor Jorge Linares es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, es profesor de tiempo completo de esta universidad desde 1996. Ha recibido varios premios y distinciones, entre los que destacan la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de investigación en humanidades. Otras distinciones que ha recibido también ha sido el premio de la Academia Mexicana de Ciencias por la mejor tesis doctoral. Dentro de sus labores docentes, pues se ha desempeñado como profesor en posgrados dentro de la universidad, el posgrado de filosofía, el posgrado de filosofía de la ciencia, asimismo en el posgrado de bioética. Bueno, ha dado clases en cuestiones de ética contemporánea y de bioética. Ha sido profesor también en universidades de España. Ha participado en el doctorado interuniversitario en filosofía, ciencia y valores que organiza la Universidad del País Vasco y la UNAM en San Sebastián. También ha sido profesor visitante del máster en bioética y derecho de la Universidad de Barcelona y máster en gestión ambiental en la Universidad Internacional de Andalucía. Las líneas de trabajo del profesor Linares pues, se concentran en la ciencia y la tecnología, la ética relacionada con estos campos, así como la bioética y la ética contemporánea. El doctor Linares tiene diversas publicaciones en revistas indexadas, así como libros publicados, dentro de los que destaca su trabajo en ética y mundo tecnológico. Es una publicación del 2008, coeditado con el Fondo de Cultura Económica y la Universidad Nacional Autónoma de México. El profesor Linares es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Asociación Filosófica de México, asimismo de la International Association of Bioethics. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como investigador nacional de nivel 2. Dentro de sus labores en cuestiones administrativas y de gestión académica, pues destaca que fue parte de la coordinación del Consejo Académico del área de Humanidades y Artes del 97 al 2008, así como coordinador del posgrado en Filosofía de la Ciencia el periodo del 2009 al 2012. Actualmente es profesor titular B de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM y recientemente ha sido designado por el rector José Narro como director del Programa Universitario de Bioética. Bueno, doctor, pues les doy la palabra. Bienvenido y adelante. Bien, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Voy a realizar esta conferencia tratando de unir distintos temas que creo que son de fundamental importancia para la bioética contemporánea. Y vamos a recurrir un poco a la filosofía de la tecnología, que es lo que yo he estudiado en los últimos años, porque estamos en un periodo de generación y de producción tecnológica que ha cada vez más digamos, utilizado a los organismos vivos, la materia viva como materia prima, ¿no?, de producción tecnológica. De tal manera que no sería exagerado decir que en estos años y en los años por venir estamos asistiendo a un periodo de expansión de las biotecnologías y de lo que llamamos bioartificialidad. Esto comenzó hace mucho tiempo, desde luego, desde que los seres humanos comenzaron a domesticar plantas y animales. Hace varios miles de años, desde luego, con las primeras domesticaciones de animales se cree, por ejemplo, que los perros probablemente fueron domesticados hace 16.000 años en el centro de China, o quizá un poco más. Es un periodo muy largo de interacción y de coevolución. Por otro lado, la domesticación de plantas, que da origen a la agricultura, con el que se inicia realmente el periodo técnico más importante de la humanidad. Pudo haber tenido lugar también
entre hace 10.000 y 12.000 años, ¿no? Cuando se asientan ya las poblaciones, se hacen sedentarias y logran domesticar plantas y utilizar esos granos fundamentalmente como materia de alimento y de reserva. Por ejemplo, en el caso del maíz en Mesoamérica, que ha sido la base fundamental de la alimentación todavía hoy en regiones como nuestro país, ¿no? Entonces, esa primera producción de lo que los filósofos llamamos bioartefactos, no es un concepto un poco nuevo quizá, suena un poco raro, pero quiere decir que son producciones técnicas que se obtienen a partir de modificar organismos vivos, ¿no? Y los bioartefactos no dejan de ser esos organismos vivos, tienen un origen desde luego natural, no son producciones enteramente artificiales, pero su modificación, ya sea fisiológica, metabólica, genética, estructural, da lugar a alteraciones en sus comportamientos o en su interacción con los organismos vivos que nos hace distintos a los no modificados técnicamente, ¿no? Así pues, por ejemplo, un ejemplo que se suele poner es que, les decía, las plantas que fueron domesticadas para el cultivo, por ejemplo el maíz, pues fueron modificadas técnicamente, fueron adaptadas tanto a climas como a condiciones por selección artificial. Esto ya lo concebía Darwin, ¿no? Cómo se selecciona. De hecho, se basó en su observación empírica de cómo se hacía selección artificial de plantas y animales para poder teorizar la selección natural. Entonces, los seres humanos seleccionaron mediante cruzas empíricas, no conocían hasta hace poco los procesos genéticos, ¿no? De biología molecular que suceden mediante estas cruzas, pero sí identificaron las formas de obtener mejores resultados según sus propios fines. Y así, por ejemplo, el maíz fue un cultivo que se fue adaptando y domesticando durante mucho tiempo, haciendo mediante estas cruzas, mediante esta selección artificial de los granos, hasta obtener las variedades que hoy conocemos, que son más de 65, al menos en México. Y si bien esto fue una producción bioartefactual desde hace miles de años, esos bioartefactos se adaptaron adecuadamente en los climas del territorio nacional. Por eso México es el centro de origen del maíz, así como Perú es el centro de origen de las papas. Y habría que buscar el centro de origen del trigo, que no se conoce muy bien exactamente cuál fue, ¿no? Entonces, en el pasado estas producciones bioartefactuales, o sea, utilizar organismos vivos, modificarlos, alterarlos hasta adaptarlos a las condiciones y las propiedades que los seres humanos querían que se expresaran, requirió un larguísimo tiempo de adaptación ambiental, por lo que se puede pensar que esos bioartefactos del pasado, de la antigüedad, solo tuvieron éxito en la medida en que fueron adaptados adecuadamente a sus ambientes, ¿no? Si bien se fueron modificados metabólicamente o incluso genéticamente, aunque no haya conciencia plena de ello, su coevolución con los seres humanos y su capacidad de sobrevivencia y de adaptación no se diferenció de lo que otros organismos vivos hacen, que es justamente adaptarse a los ambientes y coexistir y cohabitar con otros seres vivos, ¿no? Así es que ahora esas producciones bioartefactuales nos resultan naturales o aparentemente tan espontáneas como otras plantas y animales que proceden desde luego de las líneas evolutivas, ¿no? Bueno, en esta imagen tenemos aquí un famoso robot, el Asimo de Honda, ¿no? Que es como la idea de tratar de producir por vía artificial, mediante la construcción de artefactos hechos de materia totalmente no viva, ¿no? Un organismo, se ha pensado, esta es la idea clásica, un organismo cibernético, un organismo que simulara todas las funciones, en este caso de un ser humano, sobre todo las funciones cognitivas. De los robots nos interesaría que podrían llegar a ser más inteligentes y que puedan interactuar, ¿no? Cognitiva, afectivamente con los seres humanos. Eso sería
Lo ideal, por ejemplo, se ha pensado en que podría haber robots que cuidaran a los ancianos. La mayoría de nosotros esperamos llegar a cierta edad y la pirámide de población se está invirtiendo. Habrá un momento en que a lo mejor ya no haya jóvenes para cuidar a los ancianos, entonces a lo mejor requerimos robots. Pero para eso tendremos que desarrollar, en efecto, una inteligencia artificial que ahora es bastante reducida, y hay un límite muy claro actualmente, que es el de la capacidad de codificar y descifrar las emociones y las respuestas emocionales que los seres vivos, en particular los mamíferos y en particular los primates, sabemos hacer o estamos equipados, digamos, evolutivamente para poder hacerlo de manera natural o espontánea, ¿no? Aunque eso requiere un cierto entrenamiento. A la derecha tenemos una escultura de Boccioni, que este es el futurismo del principios del siglo XX, ya anticipaba un poco la idea de esta transformación artefactual de los cuerpos humanos, en particular de los organismos vivos, hacia una hibridación, digamos, que iría mezclando componentes orgánicos vivos provenientes de las líneas evolutivas y componentes enteramente artificiales que son fabricados ex professo a partir de materiales no vivos, ¿no? Entonces, esta es otra idea de bioartificialidad que ha ido cobrando fuerza, no solo en el siglo XX, sino ya hay algunas perspectivas al menos teóricas del siglo XIX y antaño, en que se pensaba en los autómatas, ¿no? Justamente en máquinas que se movieran así por sí mismas y que tuvieran independencia tanto y capacidad de reacción. Lo que nos interesa en todo caso de estas máquinas es que pudieran actuar como otros animales y otros organismos vivos, o sea, intencionalmente y con capacidad de respuesta al ambiente, ¿no? Que eso es lo que no sucede ahora fácilmente con las máquinas. Ahora, cuando se habla de una máquina inteligente, por ejemplo, un edificio inteligente, que eso está por verse siempre, ¿no? Es que responde a las condiciones ambientales, ¿no? Que regula la temperatura, la luz, como lo hace cualquier ser vivo, se adapta a las condiciones, busca las mejores condiciones, las más estables, las más propicias. Y además, en el caso por lo menos de los animales, busca también estar en bienestar, digamos, en un estado agradable, ¿no? Y huir de los estados que son incómodos o desde luego dolorosos. Así es que esa será como otra perspectiva de bioartificialidad que se está desarrollando actualmente, en la medida en que se puedan hibridar los componentes bioorgánicos que proceden naturalmente, digamos, de las líneas evolutivas, y los componentes sintéticos, enteramente artificiales, producidos estrictamente por la actividad técnica humana, que son diseñados ex professo y que se integrarían en los componentes orgánicos, ¿no? Todavía la perspectiva de los años 50, 60 del siglo XX era que llegaríamos a producir solo robots, ¿no? Como el que está a la izquierda, que el mundo tecnológico estaría cubierto de este tipo de entidades. La perspectiva actual pues ya no piensa en esos robots enteramente hechos de pura, digamos, plástico o metal, ¿no? Sino pensaría en otro tipo de artefactos, más bien de bioartefactos, en utilizar organismos vivos como robots. Por ejemplo, se han utilizado ya insectos o se pueden utilizar bacterias o microorganismos que hagan las veces de una función robótica, es decir, que cumplan funciones técnicas específicas que los seres humanos les asignan mediante un dispositivo. Este desarrollo de las biotecnologías, en particular de los bioartefactos, sobre todo en el siglo XX, en los últimos años, a partir del desarrollo de las biociencias, que se genera con el descubrimiento de la estructura del ADN y el desarrollo de la biología molecular, está montada sobre una línea de desarrollo acelerada de transformación tecnológica que se inicia a finales del XIX y principios del XX, ¿no? Esta aceleración del desarrollo incrementa las capacidades técnicas de los seres humanos en general, la potencia de sus artefactos y sobre todo la velocidad y capacidad de alteración de la naturaleza. A veces esta velocidad se vuelve catastrófica porque es demasiado difícil controlarla. Esto es un esquema muy simple para
marcar con una línea de tiempo que va de la antigüedad a la modernidad del siglo XX, en lo que también pensamos algunos que debemos caracterizar las producciones tecnológicas actuales como tecnocientíficas. No son solamente producciones técnicas, digamos, que se basan en conocimientos empíricos, sino son, en su gran mayoría, ya producciones tecnológicas que se basan en conocimientos científicos muy sofisticados, como es el caso de muchas de las tecnologías que utilizan la biología molecular, la genética, la nanotecnología, por ejemplo, que requiere la interacción de distintas ciencias y desarrollos tecnológicos previos para lograr nuevas producciones. Esto está sucediendo en robótica, en nanotecnología, en informática, y está generando una gama de productos muy novedosos. Entonces, en el pasado, la capacidad técnica de los seres humanos se limitaba, ¿no?, a alterar formas naturales como estas lanzas de piedra, ¿no?, son de piedra, o domesticar animales y plantas, que quizá aparentemente no sería una gran alteración, aunque sí lo es en el paso del tiempo. Después, en la modernidad, ya se comienza a manipular e intervenir en los cuerpos, en el cuerpo humano, que es el desarrollo de la medicina basada en la evidencia científica, y sobre también entonces toda esta posibilidad de utilizar a los organismos vivos, como les decía al inicio, como materia prima de producciones tecnológicas, ¿no?, de una forma mucho más intensiva y extensiva de lo que se había hecho en el pasado. Voy a meterme y desde luego este desarrollo tecnológico se da en el contexto del crecimiento de la economía capitalista y de su total expansión en el mundo como sistema económico único. También, desde luego, por la presión, la competencia de los estados, y hay una asociación muy clara entre tecnociencia y guerra en el siglo XX, fundamentalmente. Por un lado, las necesidades bélicas impulsan el desarrollo de nuevas tecnologías, y por otro lado, ese incremento de desarrollo tecnológico da la capacidad de producir no solo nuevos tipos de armas cada vez más letales, sino de una potencialidad económica y técnica que hace que los estados sean poderosos. Justamente es una nueva forma de poder que en el siglo XX llegó a extenderse a tal magnitud que había un enfrentamiento entre distintas superpotencias, aunque ahora parece estar eso muy centrado en unos cuantos países, ¿no? Entonces, esta lucha tecnoeconómica también va a ser uno de los motores principales para el desarrollo de tecnologías, tecnociencias y en particular de biotecnologías. Así, por ejemplo, uno de los desarrollos más importantes en realidad que se han dado de tecnologías han tenido que ver con la investigación epidemiológica y de distintos agentes patógenos que empezaron a poder utilizarse como armas biológicas, ¿no? Y esto ha dado lugar, pues, a una serie de investigaciones que se han desarrollado para tener la capacidad tanto de responder a un ataque como de generarlo, ¿no?, de poder atacar a una población con estas armas. Estos arsenales existen y estos controles existen. Es una vía de investigación biotecnológica muy importante en el mundo actualmente. Y bueno, es evidente que el desarrollo de estas tecnociencias y de las producciones artefactuales novedosas tienen efectos no solamente en el ámbito económico y político, sino desde luego en todo el ámbito de la cultura y de la interacción social, que desde luego son efectos materiales porque cambian las formas de vida, cambian los instrumentos con los que nos relacionamos, ¿no? Entonces, no será lo mismo un mundo tecnológico de artefactos no vivos, no inteligentes, por ejemplo,
tienen ya un grado de cognición y de inteligencia artificial, digamos, por ejemplo, buscadores electrónicos, pues sigue siendo un aparato bastante inerte, ¿no? Con el que difícilmente se puede tener una relación afectiva o amistosa, ¿no? La gente no desarrolla afectos por sus artefactos, lo que sí desarrolla son adicciones y dependencias. Pero eso sería muy distinto a un mundo de bioartefactos, de organismos vivos modificados de tal manera que interactuaran con los seres humanos a un nivel mucho más cercano, digamos, que lo que conocemos actualmente. Desde luego que hemos utilizado a los animales en particular, no solo como carne de consumo, sino también, desde luego, fundamentalmente como ayudas en el trabajo, y ayudas es una forma eufemística, más bien los hemos dominado para que sirvan a nuestros fines. Los animales, sobre todo mamíferos sobre todo mamíferos que se han utilizado para carga, para trabajo, para mover objetos muy pesados. También en la guerra, por ejemplo, utilización de caballos, elefantes y camellos en actividades bélicas ha sido una larga historia, por un lado cruenta y terrible, por otro lado de coevolución entre seres humanos y equinos, por ejemplo. Y si bien esa forma de artefactualidad, de haber domesticado esos animales y haberlos confinado a que cumplieran los fines que los humanos querían, ¿no? Por ejemplo, los animales de carga, los animales que sirven para producir, por ejemplo, las gallinas, producir huevo, las vacas para producir leche, se convirtieron poco a poco en una forma instrumental o si quieren artefactual, que en la modernidad y sobre todo en el siglo XX se llegó a un nivel industrial expansivo, intensivo, de producción tanto ganadera, avícola, lechera, que utiliza el animal entero como una materia prima, ¿no? de muchos productos, no solamente alimenticios orgánicos, sino también de todo tipo de cosas. Hay una artista holandesa, a ver si puedo hacer esta presentación, que hace una investigación sobre un solo cerdo que está en un criadero y rastrea todos los productos que se obtienen de ese animal y encuentra 187 productos actualmente en la industria que se derivan de un solo animal, ¿no? Entonces está en las cosas más increíbles, como en las balas, que hay grasa de cerdo como aditivo para la producción de balas, porque lo inmediato en lo que pensaría la gente pues es en el tocino, el jamón y cosas así, ¿no? Pero se encuentra la grasa y el material biológico de ese animal, todo a veces se aprovecha, se utiliza para muchísimas cosas, para producción de todo tipo. Entonces, los productos ahora que aparentemente quizá tuvieran ningún componente orgánico o vivo, sospechadamente sí lo hay en muchos tipos de producción. Entonces, esta es una forma en que se están hibridando, digamos, estos materiales, ¿no? Entonces, partes a veces ensambladas y mezcladas en muchos de los artefactos y producciones técnicas actuales. Bien, entonces, lo que ha sucedido en términos generales es una hibridación entre las entidades de origen natural y las entidades de origen artificial, vamos a llamarlo así, ¿no? Por eso hablamos de bioartificialidad. Digamos, es una tendencia al desarrollo tecnológico industrial a utilizar la materia viva y los organismos vivos, los cuerpos de los organismos vivos, como materia tecnológica, como producción, como materia de producción, digamos, ¿no? Entonces, no solo hay que verlos en los artefactos o los organismos vivos artificializados en la industria alimenticia o en productos que claramente identificamos como de origen natural, ¿no? Sino en cualquier tipo de producción de los vivos estaría por ahí oculto algún componente que tiene que ver, que procede de animales o de plantas, ¿no? Y esto ha dado lugar a nuevas producciones bioartefactuales. Eso por un lado. Por otro lado, los organismos vivos que han sido domesticados y dominados técnicamente han alcanzado un grado de artificialidad distinto al que
se conocía antes. Entonces, simplemente un ejemplo, no es lo mismo los animales de granja, que estaban más o menos en un ambiente adecuado, gallinas o cerdos, incluso vacas, que pastaban adecuadamente en las praderas, o que tienen una interacción con otros animales de su propia especie o de otras especies, que las actuales factorías o fábricas, ¿no? Donde están combinados miles de animales hacinados en pequeños reductos, convertidos ya en una especie de pedazo de carne que produce o leche o carne o huevo, ¿no? Y que están justamente, digamos, sujetos a ese dispositivo técnico, convertidos en una pieza de una maquinaria. Ese es un grado de artificialidad mucho mayor del que existía antes. Entonces, por eso existe una gran diferencia y se puede ver a niveles incluso fisiológicos, hormonales y de propiedades orgánicas. Hay una gran diferencia entre esa carne producida industrialmente y la carne que se producía antes con el pastoreo más o menos adecuado y de animales que estaban en un ambiente un poco más adaptado, ¿no? O la gran diferencia que había entre esos leche o huevo producido además con muchos aditivos, hormonas, antibióticos, etcétera, que lo que se producía antes en las granjas en todo el mundo, ¿no? En animales que estaban mejor integrados a sus ambientes y en una relación un poco más armónica con las personas. Esa producción ahora que se llama orgánica, ¿no? Comercialmente es muy cara, ¿no? Es de difícil acceso y se ha convertido en un artículo de lujo, ¿no? Lo barato y lo popular es la producción cárnica y de leche y de huevo y de todo tipo de materiales que proceden de animales, de esa forma industrializada, con muchos componentes artificiales, con aditivos, que no necesariamente los han hecho de mejor calidad, sino muchas veces todo lo contrario. Y eso ha cambiado la manera en que nos relacionamos e interactuamos con los organismos vivos y ha transformado la cultura, ¿no? La visión cultural que tenemos sobre los demás animales y seres vivos y sobre la naturaleza en su conjunto. De tal manera que algunos pensadores postulan que hemos logrado, digamos, modificar a tal grado tantos ambientes naturales como organismos vivos, que prácticamente algunos han postulado esto, por ejemplo, Wilmer, que no quedaría ya naturaleza no artificializada, ¿no? Que no quedaría naturaleza en estado natural, vamos a decirlo así, ¿no? Como si la red humana fuera expandiendo una especie de mancha voraz que va tocando todo, y como si de veras hubiéramos ya transformado todo sobre la faz de la Tierra. Por suerte no hemos llegado a tal punto, pero sí que nuestra capacidad técnica de alterar no solamente los ecosistemas, que eso ya es evidente, en el caso del cambio climático eso ya es innegable, sino de transformar y de alterar organismos vivos, en particular plantas y animales, y de transformar su interacción, de alterar totalmente su interacción en ambientes, se ha incrementado considerablemente en los últimos años, y eso es debido a esta explosión del desarrollo biotecnológico, ¿no? Al conocimiento más preciso que se tiene de los mecanismos, por ejemplo, genéticos, que ha logrado indagar y encontrar la biología molecular, y también a las necesidades industriales y comerciales que ha visto en los organismos vivos una nueva materia prima muy valiosa que está sirviendo para muchas otras cosas. Entonces, por ejemplo, ahora los granos, en particular el maíz, por ejemplo, el ejemplo que ponía hace rato, pues no solo sirve para alimento humano o de otros animales, ¿no? Se está convirtiendo en un aditivo, en un componente muy importante para muchas producciones industriales, para pegamentos, ¿cómo se llama? Fibras. Desde luego se obtiene de ahí una gran cantidad de glucosa, de fructosa para, por ejemplo, los refrescos que se consumen en todo el mundo, principalmente en México, ¿no? Hay una obtención de la materia, de esos componentes que se aprovecha industrialmente. Y entonces esta hibridación, es decir, entre componentes naturales y artificiales, esta transformación de organismos vivos, de animales y plantas, cada vez más incrementada, está generando una transformación muy rápida del paisaje natural. Entonces,
Si vamos al campo y observamos el paisaje natural, podríamos a lo mejor darnos cuenta que ya no queda mucho natural en esos paisajes, ¿no? Y que lo que antes concebíamos como entidades espontáneamente surgidas, que nunca habían sido modificadas por, digamos, en la mano de los seres humanos, ahora están de alguna u otra manera alterados, modificados, a veces intencionalmente, a veces no intencionalmente. Intencionalmente implica que se ha sido objeto de una producción de artefactual y que se convierten en lo que nosotros llamamos bioartefactos. Entonces, bueno, esta transformación tecnocientífica muy acelerada en los últimos años tiene efectos muy importantes sociales, culturales, desde luego jurídicos y luego bioéticos, ¿no? En ese tránsito de una mayor utilización de organismos vivos y de una transformación radical de la naturaleza, ha surgido entonces la necesidad de establecer regulaciones, de normar, de cuidar, de proteger determinados equilibrios de los ambientes, y simplemente que apunto estas ideas que se dan como un resultado de esta expansión de la producción bioartefactual y en particular biotecnológica en los últimos años. Y es, creo que uno de los pilares o de los ejes que explican el desarrollo de la bioética. No se entendería en realidad, creo yo, la bioética si no comprendemos esa transformación biotecnológica a gran escala que se ha dado no solamente entre los seres humanos o en particular en la intervención biomédica sobre los cuerpos humanos, sino en el conjunto de la intervención biotecnológica sobre los organismos vivos y sobre la naturaleza entera, ¿no? Además debemos recordar que si recurrimos al concepto originario de la bioética que formulaba Potter, es justamente la idea de la transformación de la naturaleza entera, ¿no? Y la bioética habría surgido como esta preocupación, interés por tratar de regular y de reequilibrar nuestra relación con el resto de la naturaleza, ¿no? De tal manera que lleguemos al establecimiento de regulaciones y normas, aunque no nos rebuscamos nada más a leyes y normas. Y así también se explicarían movimientos culturales muy importantes, justamente como los ecologismos y los ambientalismos que surgieron en el siglo XX, desde finales del siglo XIX, ¿no? O sea, como una preocupación social por esa rapidísima transformación y desde luego una preocupación por el deterioro y destrucción de ambientes naturales y de poblaciones de plantas y animales que empezaron a desaparecer y que actualmente siguen desapareciendo en cantidades ingentes, ¿no? Esto ha generado una serie de movimientos sociales que se producen a la par de esta rápida transformación tecnológica. Lo que ha generado un conflicto de valores tecnocientífico, que ha sido un conflicto social y político sobre las consecuencias materiales de estas producciones biotecnológicas. Es decir, por un lado, la producción biotecnológica intenta cubrir demandas, cubrir necesidades, responder con innovaciones a aquellos requerimientos incluso de la vida práctica o de la producción industrial, pero por otro lado ha generado nuevos problemas por las consecuencias a veces difíciles de prever y de anticipar que tendrían estas producciones de artefactuales, ¿no? Esto, por ejemplo, sin ir más lejos, el largo debate que ha habido, controversia técnica y social sobre los cultivos transgénicos en el mundo entero, es un ejemplo muy claro de esta controversia social que deriva de una tecnociencia novedosa, ¿no? Que, por un lado parece ser una solución técnica que en términos de eficiencia, en términos de rendimiento y de efecto económico genera beneficios, ¿no? Y ha permitido un cambio muy notable en la agricultura en el mundo entero, sobre todo en algunos países, los 5 principales países productores. Pero por otro lado ha generado muchas dudas y discusiones acerca de los efectos ambientales que tiene la utilización masiva de cultivos transgénicos sembrados a campo abierto en el mundo entero, ¿no?
y de los efectos sociales y socioeconómicos de esa transformación muy radical de la agricultura que inició un proceso de industrialización en los años 50 del siglo XX, pero que ahora está con una segunda fase de expansión, digamos, de unificadora por ese tipo de producciones. Entonces, ahí tendríamos un tipo de producciones bioartefactuales, de artefactos específicos producidos a partir de conocimientos científicos especializados de ingeniería genética que generan por lo menos un conflicto de valor o una discrepancia entre la forma en que distintos sectores de la sociedad valoran como adecuado o no adecuado ese tipo de producciones, ¿no? Y por tanto una discusión social sobre qué se debe hacer, cómo se debe regular, no se debe regular, hasta dónde se debe utilizar, hasta dónde, cuáles deben ser sus límites, si es que debe haberlos, así como incluso discusiones sobre la forma en que se debe realizar la investigación, cuántos fondos se destinan, de qué tipo de fondos, si solamente privados o también públicos, ¿no? Y cómo se utilizan finalmente las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico en ese tipo de campos, ¿no? Bueno, debemos preguntarnos, creo, desde el punto de vista de la bioética, sobre riesgos y beneficios. Y la pregunta difícil de contestar a veces ha sido, en general, sobre las nuevas producciones de artefactuales, cuáles son sus beneficios, a quiénes benefician y a quiénes ponen en riesgo en particular, ¿no? Eso va generando una serie de debates, digo, bastante agudos, interesantes y en algunos casos preocupantes. Por ejemplo, aquí tendrían, en el caso de la biotecnología, estas dos visiones en particular sobre los organismos genéticamente modificados, o famosos transgénicos, que se utilizan ahora en cultivos, y el caso del maíz en particular. Por un lado, a la derecha, una imagen propagandística de Greenpeace, ¿no? Que es, para muchos puede ser muy alarmista, exagerada, ¿no? Claramente, ¿no?, denota la imagen, el mensaje, y por otro lado, la divulgación que hacen empresas como Monsanto, una de las 3 o 4 compañías que monopolizan el mercado de transgénicos en el mundo, que se esfuerza en difundir socialmente la idea de que no hay en realidad riesgos que preocupen en la producción de artefactual de transgénicos. Aquí, por ejemplo, nos explican en un dibujito, ¿no?, como si fuera un dibujo de estas monografías, ¿no?, que se utilizaban en mis épocas en la escuela, para que uno entienda exactamente cómo se producen y cómo no hay ningún peligro ni problemas en utilizar cultivos transgénicos, por ejemplo. Bien. Además de distintos tipos de producciones de artefactuales, me pidieron que también hablara sobre lo que ahora se conoce como bioarte, y este es el ejemplo más clásico. Este fue la coneja alba de un artista brasileño, Eduardo Caca, que logró, mediante una modificación genética, logró, con la ayuda de ingenieros genéticos, modificar esta coneja genéticamente con unos genes de medusas y lograr que se expresara una propiedad que es a partir de la generación de cierta proteína, que hace que el animal se vuelva fluorescente ante cierto tipo de luz, ¿no? Es una propiedad que no tienen los conejos normalmente, como todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces, y esto fue una producción bioartística, ¿no? Entonces, hay toda una tendencia actual en el mundo que inicia con artistas como Eduardo Cac, o Borlán, o Marta de Menezes, que es una artista portuguesa que ha modificado, por ejemplo, el diseño, el dibujo de las alas de mariposas mediante genes insertados. Normalmente no son totalmente simétricos, pero suelen ser equivalentes, ¿no? Entonces logró modificar los dibujos, no sabemos qué consecuencias tengan para los propios animales y para otros animales, ¿no? Pero esas mariposas no andan revoloteando en el ambiente, o sea, no fueron sacadas del laboratorio artístico, sino solamente producidas para ser mostradas
una obra, ¿no? De hecho, ya muertas, ¿cómo se llama? Secadas, ¿no? En el caso de la coneja Cac, pues estaba viva y fue mostrada al público, ¿no? Entonces se ponía, tenía oscurecer suficiente, y poner un tipo de luz especial para que apareciera esta tonalidad verdosa, que no es más que la expresión de una proteína que procede de un transgen insertado en la coneja originalmente. Todo esto hecho por ingeniería genética, que en realidad es muy sencilla, que es insertar el gen, lograr la fecundación in vitro y luego insertar el embrión en otro animal, ¿no? No hay más que eso, no hay clonación ni nada de esto, sino simplemente una inserción de un gen antes del desarrollo embrionario para que dé lugar y se exprese esta propiedad. Y así como esto, se está pensando y se está trabajando, se está investigando en muchos tipos de propiedades que se podrían insertar en organismos vivos, fundamentalmente en animales, pero también en plantas. Los cultivos transgénicos es exactamente lo mismo, se les injerta un gen distinto que proviene totalmente de otra especie, incluso de otro reino, para que produzca una proteína específica que se va a convertir en un insecticida para cierto tipo de insectos a los cuales resultará tóxico comer la raíz o esa planta. Y se están intentando otro tipo de producciones para modificar las propiedades metabólicas, orgánicas, fisiológicas y de comportamiento de animales y plantas. Por ejemplo, se han hecho muchos experimentos con ratones. Los ratones, hubo un ratón, que fue muy famoso ese experimento, no recuerdo quiénes lo hicieron, que se modificó la capacidad de memoria de estos ratoncitos, ¿no? Entonces se promovió como un ratón súper inteligente porque su capacidad de memoria era mucho más amplia, mucho más extensa, y eso se demostraba con experimentos sencillos de laberintos y todo esto, ¿no? Estos ratones recordaban mucho mejor, podían retener mucho más información, y se calculaba que esa memoria había aumentado unas 20 veces más, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si eso se pudiera dar en un ser humano, por ejemplo? Que fuera un ser humano con una memoria súper privilegiada, más allá, digamos, de un límite natural que se observa en especie. Bueno, lo que se detectó en esos ratoncitos es que no solamente había aumentado su capacidad de memoria, sino también su sensibilidad al dolor, y se volvieron demasiado sensibles y sufrieron espantosamente. O sea, eran ratones hipersensibles que por su vida se convirtieron en un verdadero infierno, pero que los han sacrificado adecuadamente y pronto porque vivían en un estrés permanente por tener tanta capacidad de obtención de datos del ambiente. O sea, una extrema sensibilidad al ambiente parece que tampoco es adecuado, ¿no? O sea, hay ciertos límites. Lo contrario tenía que ser lo terrible, que uno no tuviera capacidad de retener nada. Para un animal es desastroso perder la memoria, ¿no? Y lo observamos nosotros en los seres humanos que sufren problemas neurodegenerativos, como se va minando su capacidad de interactuar y finalmente de estar presentes en el mundo, hasta que llegan a ser prácticamente unos sujetos, ¿no? Sin capacidad de reacción ante el ambiente. Hubo otros, por ejemplo, otros ratones con hormona de crecimiento, se les estimuló esta hormona de crecimiento para que desarrollaran mayor fuerza muscular. Entonces eran unos ratones, se los bautizaron como ratones Schwarzenegger, ¿no? Que eran súper musculosos, muy fuertes, super ratones, ¿no? Que tienen una fuerza muscular, pues también 20, 50 veces más, ¿no? ¿Qué pasaría con un ser humano que fuera creado con esto, ¿no? Tuvieron otros efectos metabólicos, demasiada grasa producida, y tuvieron problemas cardiovasculares, ¿no? Por el exceso de hormona de crecimiento. Hubo otros ratones que fueron alterados también, no me acuerdo en qué hormona, para hacer que pudieran aguantar más tiempo con actividad física intensa, ¿no? Entonces, un ratón que corría también 20 veces más que un ratón normal. Pasaba, corre. No sabía para qué, pero estaba corriendo.
Entonces eso podría ser una ventaja si lo trasladáramos al ámbito humano, por ejemplo para los competidores olímpicos, que pudieran incrementarse por vía no de sustancias químicas, sino por una alteración genética o una modificación metabólica, sus capacidades orgánicas. Entonces, por lo pronto hay estos experimentos que se han logrado alterar capacidades de resistencia muscular, oxigenación, hormona de crecimiento, unos ratones que también con hormona de crecimiento alterada se demostró que podían vivir el doble de tiempo que un ratón normal, solo que son ratones enanos. Entonces la hormona de crecimiento está inhibida y no crecieron. Entonces a alguien se le podría ofrecer esto: ¿tú quieres vivir 150 años? Sí, pero a condición de que midas menos de 1 metro. Que a lo mejor sería aceptable si el mundo pues, estuviera hecho para personas también de un problema. Todos sabemos que las discapacidades no son intrínsecas, sino tienen que ver con los dispositivos sociales y la manera en que los demás logran o no adaptar el mundo para las personas que no tienen condiciones normales o las propiedades normales que el resto tiene, como la altura media, por ejemplo. Entonces estas producciones se están realizando ahora. Hay muchas investigaciones, algunas interesantísimas, otras hasta curiosas y otras hasta peligrosas, ¿no? Que darían por resultado nuevas formas de modificar organismos vivos para cumplir fines técnicos específicos, ¿no? Por ejemplo, ahora se entrenan, por ejemplo, a los perros para hacer distintos tipos de trabajos, ¿no? En la fisiología de los perros ha sido el resultado de una selección artificial, son claramente bioartefactos, ¿no? A lo largo de los años se han alterado las distintas razas que existen, tuvieron orígenes en formas, digamos, seleccionadas para que cumplieran funciones técnicas específicas, para trabajos específicos, así los perros que son sabuesos, los perros que servían para el pastoreo, los perros que servían incluso para ataque, ¿no? Y esas propiedades que se fueron seleccionando y ¿cómo se llama? Incrementando y mejorando, pues pierden sentido cuando la gente tiene perros como juguetes o mascotas, se dice, y los tiene cerrados en un departamento, ¿no? Y los tiene que sacar a pasear porque además si no el animal lo pasa muy mal y puede incluso deprimirse o destruir la casa o lo que sea, ¿no? El origen de estos animales fue su interacción en el trabajo humano, en la mayoría de los casos, y ahora han sido reducidos en la gran mayoría de las ciudades, en el mundo occidental sobre todo, a hacer estos remedios de juguetes, lo que se conoce como mascota, ¿no? Y la gente consigue que los perros son animales de compañía, ya no los utiliza para fines productivos, ¿no? Y pues muchas veces el animal pues acaba aburriéndose terriblemente porque no tiene una actividad propia que desarrollar a partir de sus propiedades fisiológicas, como cualquier ser humano que no desarrolla sus habilidades, sus capacidades, pues también entrará en un estado probablemente de depresión o de inacción, que no es nada agradable para cualquier animal, ¿no? Bien, ¿qué consecuencias? Lo que quiero un poco llamar la atención es qué consecuencias habrá entonces de estas producciones biotecnológicas, en el futuro cercano, ¿no? Entonces, la idea, como comenzaba al inicio, de un mundo poblado de robots, ¿no? Como se imaginaba la gente todavía hace unos años cuando yo era joven, ¿no? Un futuro, se decía, en el siglo XXI va a haber robots por todos lados. Pues en alguna medida sí, y muchas personas se comportan como robots, de hecho, pero más bien no ha sido la línea tecnológica que se desarrolló. Se ha descubierto en los últimos años que sería mucho más productivo e incluso mucho más inteligente desarrollar bioartefactos, organismos vivos modificados técnicamente que cumplen funciones cada vez más específicas, alterando justamente sus propiedades biológicas, ¿no? Su genética, su fisiología. Entonces no hace falta producir esos robots como nos imaginábamos, ¿no? Que son finalmente torpes, que nunca se pueden asimilar
y nunca pueden desarrollar la habilidad o la destreza de un animal, por ejemplo, o la adaptación o la capacidad de adaptación de cualquier ser vivo, animal o planta. Y más bien lo que se está desarrollando es utilizar los organismos vivos, alterarlos, modificarlos, integrarles componentes electrónicos, mejorar sus capacidades, modificar sus propiedades metabólicas, etcétera, para producir bioartefactos de un nivel distinto, de un nivel biotecnológico que no tiene en realidad precedentes, que la gran diferencia es que no se adaptarían fácilmente a sus ambientes naturales o no estarían integrados en ecosistemas naturales, sino en ambientes estrictamente tecnológicos. The conference recording has failed. Para ahí el robot, lo que cosas graves. Conference recording has Entonces, started. esas nuevas producciones biotecnológicas, es un cuadro de Diego Rivera muy famoso, ¿no? Que está en el Palacio de Bellas Artes. Y bueno, esta era una imagen, digamos, un poco también anticipada quizá, o demasiado, por un lado, muy ambigua, por un lado muy positiva del desarrollo de la ciencia y la tecnología. En el centro hay un obrero que por cierto tiene como cara de oso, ¿no? Que controla, ese es el hombre controlador del universo, el hombre que puede controlar toda la naturaleza. Vean, abajo están las plantas, ¿no? Ahí hay un tubo de desagüe, por cierto, las plantas, que es como la base de la producción de artefactos, justamente, ¿no? De la producción alimenticia, la modificación del paisaje natural. No aparecen animales por ahí, pero están integrados. Y en este cuadro, Diego Rivera apostaba al desarrollo de la energía atómica, ¿no? Y de la alta tecnología que en los años 30 se pensaba como la gran expansión del desarrollo tecnológico. De estas están representadas las biociencias y la biotecnología, ¿no? A partir de la identificación de las propiedades celulares y de la composición genética. Hay esa perspectiva del desarrollo de la utilización de los organismos vivos para los fines humanos y para el mejoramiento de la vida humana. Pero en el contexto del conflicto bélico, del conflicto ideológico, que en ese momento se expresaba muy agudamente entre los dos mundos, el capitalismo y el socialismo, que estaban en pugna sociopolítica, militar, que finalmente uno venció, porque el otro desapareció prácticamente en la faz de la Tierra. Y acá también se representa Diego Rivera, está Darwin, ¿no? y la ciencia biológica y la teoría de la evolución como uno de los digamos, pilares o motores fundamentales del desarrollo científico moderno, ¿no? En esta perspectiva habría que pensar qué consecuencias tendrá esta transformación biotecnológica, ¿no? Pasamos de esta imagen romántica de la naturaleza como no tocada por los seres humanos, como una naturaleza totalmente inabarcable, insondable, ¿no? A una naturaleza que cada vez ha sido más mediatizada, ¿no? Y transformada. Esto fue un experimento que hicieron en un acuario, están ahí los peces y tal, y entonces decidieron, pues más bien hacerlo mucho más realista, ¿no? Representar cómo realmente pueden vivir los peces ahora en un ecosistema natural, ¿no? Pues con un bote de desechos tóxicos tirado al mar, ¿no? Que eso sería lo más común, y no el ambiente totalmente artificial del acuario, que está todo muy bonito y muy integrado, ¿no? Hay muy interesante. Esta naturaleza mediatizada, artificializada, por ejemplo, hay una imagen que la gran mayoría de las marcas comerciales utilizan imágenes de animales. Allá pueden reconocer a varios de ellos, ¿no? Marcas comerciales, logotipos,
no solamente de países, de equipos de fútbol, desde luego, de todo tipo de marcas. Hace referencia siempre a propiedades de animales, ¿no? Simboliza los animales mediatizándolos como producciones artefactuales. Este es otro experimento en bioarte muy interesante. Esta obra, tengo que nombre del autor, que no puse el nombre del autor, pero es una instalación que luego es totalmente representativo, es una máquina de diálisis. Entonces lo que se le ocurrió es que ¿por qué no dializamos con un animal vivo, ¿no? Utilizando los riñones de otro animal, que sea la forma más eficiente de hacerlo. Entonces en el futuro a lo mejor estas pueden ser las máquinas de diálisis bioartefactuales, ¿no? Un animal conectado a un humano para que le sirva de riñón artificial mediante una máquina, ¿no? Que logra que el riñón, en este caso de esta ovejita, sea la que trabaje en lugar del riñón del humano, ¿no? Y suponiendo que se pudieran resolver los problemas de compatibilidad en esta otra imagen, donde está cómodamente acostado, la ovejita también, y se está dializando junto a él. Es una instalación. Muchas de las obras en bioarte actuales tienen esta función provocativa, justamente de llamar la atención sobre cómo utilizamos a los organismos vivos y hasta qué punto podemos llegar en ello, ¿no? La mayoría de las personas no tienen reparos en comer animales o utilizar los cuerpos de los animales para muchas cosas, siempre y cuando no vea cómo los destraban. Porque para la gran mayoría de nosotros no es un espectáculo muy agradable, excepto para quien se acostumbra, y creo que nadie se acostumbra a eso. Pero en el bioarte, por ejemplo, la famosa coneja de Cac, Alba, fue cuestionada, incluso fue requisada por el gobierno como un producto peligroso, ¿no? Porque no cumplía normas de seguridad. Se la quitaron al artista, un procedimiento judicial. Y entonces en el caso del bioarte mucha gente piensa que ahí no se deben hacer cosas, que por qué modificar genéticamente un conejo si no es para ningún fin útil. Pero si hubiéramos dicho que se modificó y que se volvió fluorescente para producir un tipo de vacuna específica, entonces probablemente nadie tendría reparos, ¿no? Entonces hay como un doble rasero, un doble juicio actualmente en las producciones bioartefactuales. Entonces, esto es una broma, es una coca orgánica, se puede hacer una coca orgánica. No es comercial para la empresa, ni positivo ni negativo, pero eso podría ser algo increíble, ¿no? Que se volviera orgánico. ¿Okay? Y esto es un bioartefacto como el que más, una vaca lechera holandesa, es un cebú, animales impresionantes, hermosos, que han sido seleccionados y modificados durante miles de años para que sus propiedades se expresen técnicamente, están confinados a ello. Y prácticamente esos animales, pues no, aunque pudieran regresar a ambientes naturales y sobrevivir, pues no existen más que en un ambiente artificial confinado, que es la factoría que produce leche y otros derivados. Y bueno, pero más aparte, hay cosas muy artificiales que se pueden producir. Pues es otra imagen de esto es totalmente falso. Si pudiéramos volver a producir animales como estos ya extintos, pues a lo mejor se podrían utilizar también sus partes, ¿no? Entonces en el supermercado se vendería una pezuña de dinosaurio, ¿no? Se ha intentado, por ejemplo, durante mucho tiempo comercializar masivamente carne de avestruz, no se logró, parece que el gusto del público no quedó, es una carne con mucho menos grasa, más proteínas, y las piezas deben ser también de un tamaño bastante considerable, pero es una muy grande. Y en realidad esto, por ejemplo, la cantidad de animales que los seres humanos pudieron domesticar a lo largo de la historia, pues no son muchos, no son más de 16, 17 especies, sobre todo para consumo, para producción. Y así es que no todo animal
animal podría ser domesticado. De luego, un dinosaurio, si pudieran existir, no sería domesticable en ningún sentido. Y esto generaría otra serie de problemas, ¿no? Bien, creo que solamente este último cuadrito que va, esta es una matriz muy general de artificialidad, y si pasamos de un grado de naturaleza 1.0 a naturaleza 2.0, entre lo que ha nacido o ha sido producido por la naturaleza misma y lo que ha sido fabricado, modificado, alterado técnicamente. Entonces, podríamos pensar que todavía existen distintos ecosistemas que no han sido modificados en su conjunto, ni los animales o plantas que existen en ellos. Unos cuantos, que les decía que hay autores que piensan que prácticamente toda la superficie terrestre y gran parte de los mares ha sido alterada de alguna manera por la intervención humana, aunque no sea intencional. O en el caso de virus y bacterias, con algunos que no han sido tocados, digamos, directamente con nosotros, algunos que desconocemos. Sería como un ejemplo de estas entidades naturales, o la energía nuclear, o procesos metabólicos, enfermedades como el cáncer, por ejemplo, que no podemos todavía controlar. Sin embargo, hay otros que hemos podido controlar. Son entidades naturales que hemos podido más o menos controlar. Microorganismos a partir de la investigación biomédica, por ejemplo, con antibióticos o con otro tipo de fármacos. Semillas, desde luego, plantas y animales, ¿no? Aquí, por ejemplo, estaría el grado extremo del control, que sería la famosa oveja Dolly, que fue el primer mamífero clonado en el 97. Entonces, sería una forma de que un animal que, o sea, no se alteró más que la forma de la reproducción, y esta oveja pues, nació en estado natural, digamos, pero con un método no natural, porque los mamíferos no se clonan naturalmente. Como se sabe, la oveja después tuvo unos efectos evidentes en su desarrollo metabólico. Su desarrollo fue muy acelerado, envejeció prematuramente, sufrió de artritis, osteoporosis, y decidieron sacrificarla pronto porque no se sabe bien o no se ha divulgado adecuadamente si hay una explicación suficiente de este efecto que padeció en particular. Y había otros animales. Este, por cierto, no es una modificación genética, es un pollo pelón, un pollo sin plumas, que se produce en ciertas factorías y se logró, digamos, producir con mera selección de cruzas. Permite en algunas granjas y factorías evitar algunas enfermedades, porque el plumaje es un reservorio de muchos microorganismos, y no es un animal modificado genéticamente, simplemente es el resultado de una serie de cruces que se expresan de esta forma, ¿no? Pero es una forma de control nuclear, un control técnico, porque no era la expresión común de esta especie. Y luego tendríamos este ámbito de la naturaleza fabricada, digamos, o entidades que podrían aparentemente, digamos, no tener nada que ver con la naturaleza, pero son producciones que simulan, imitan o se asemejan a ciertos ambientes naturales. Por ejemplo, la red de redes de Internet, la red de conexiones informáticas, se parece mucho, aunque no intencionalmente, a una red neuronal, precisamente. Entonces, podría acabar siendo una entidad naturalizada, porque sus interacciones se dan espontáneamente. No está todo planeado y de hecho no es controlable al 100%. Se intenta siempre tratar de controlar no solo los contenidos, sino, bueno, los contenidos se pueden controlar, pero el flujo de las interacciones en particular no son enteramente controlables. Entonces esto se parece, según algunos teóricos, a una especie de red neuronal o a una constelación de cuerpos celestes. Se vuelve una especie de entidad naturalizada. Esta es la idea, ¿no? Y
Igual pasa con los virus informáticos, que se comportan justamente como los virus biológicos, ¿no? De maneras incluso aleatorias. O el tráfico vial, que también es una red de interacciones que no es controlable en sitio estricto, ¿no? Se intenta regular con semáforos y vías y puentes, y en México con topes, ¿no? y baches, pero en realidad no es una entidad, parece que tuviera vida propia, digamos, parece ser una entidad, no es una entidad controlable enteramente. Se parece a un cáncer, por ejemplo. El tráfico vial es como un cáncer, ¿no? Puede expandirse, puede hacer metástasis, puede generar una serie de problemas y puede colapsar una ciudad entera como la nuestra, pero no es enteramente controlable, no hay sistema técnico hasta el momento que lo controle al 100%, ¿no? Entonces parece una entidad natural, pero claramente no lo es una entidad artificial que se fue naturalizando más veces. Y luego tendríamos entidades que tienen un origen natural, pero que han sido modificados, alterados, y en algunos casos integrados a componentes no naturales, como los organismos genéticamente modificados, y lo que algunos llaman naturoides, que son artefactos producidos con material inorgánico que semejan, sería el ejemplo más claro de un cyborg, que semejan propiedades de organismos vivos, ¿no? Sería la forma en que se aproximarían unos y otros. Yo me estoy extendiendo demasiado. Si esto fuera así, entonces en el mundo, en los próximos años en el mundo, habría una producción artefactual cada vez más intensiva de estos distintos tipos de entidades que se estarían interactuando y mezclando, de tal manera que en algún momento podríamos bien dudar o ya no distinguir a simple vista cuál es el origen de qué cosa, ¿no? Y no sabemos, como en algunas películas de ciencia ficción, si una persona es una persona o es un robot, o si un robot está hecho solamente de partes inorgánicas o también orgánicas, o si este animal es una especie natural o no es una especie natural, ¿no? En realidad tenemos ya confusiones al respecto, o si un ambiente natural es enteramente natural, por ejemplo los jardines y los parques de todas las ciudades, la gran mayoría de ellos no son naturales, son producciones artificiales con plantas que fueron traídas de otros lados, ¿no? Diseñadas y en una composición que responde a una idea y un patrón y no a una distribución espontánea o natural de cómo se dan las colecciones en los ecosistemas en concreto, ¿no? Bueno, yo creo que aquí es más o menos suficientes, pero ahora que podamos dialogar un poquito, les dejo. Esta es una producción artística también, que es una mariposa modificada genéticamente para que aparezca el símbolo de Nike. Y eso se haga. Y esta imagen es como una representación del conjunto de cosas naturales y artificiales que se van mezclando en el mundo actualmente y que hablan un nuevo ambiente que ya no es la naturaleza original en la que, digamos, en términos míticos o bíblicos, Adán y Eva llegaron, ¿no? Ahora que es una Adán y Eva con celulares y robots y animales modificados y coches y aviones y sistemas tecnológicos informáticos y hamburguesas, que son las cosas más artificiales que hay en el mundo, ¿no? y comida procesada de múltiples formas, ¿no? Sería como el nuevo paraíso en el que se ubican los seres humanos, o en el que quisieran ubicar los seres humanos, y esto da lugar a muchos interrogantes y cuestionamientos que se deben ir resolviendo poco a poco en el debate social. Bueno, yo hasta aquí me quedo, pero algunos cuestionamientos. Okay. Tenemos tiempo como para 3 preguntitas. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Adelante. Desde luego, Jorge, tu exposición ha sido muy interesante y sí, pues deja inquietudes de reflexión. Por ejemplo, cómo la bioética de alguna forma tiene que, vamos a decir, retomar sus fundamentos
que es cuidar la supervivencia del hombre. Cómo nos muestras las diferentes interacciones que tiene, o sí, que la inteligencia humana para modificar su ambiente, que quizá, digamos, es donde debe prevalecer la bioética, orientando, vamos a decir, esos esfuerzos, esas acciones hacia el bienestar humano. Y desde luego que, podría decir, un organismo genéticamente modificado también resulta en beneficio de las personas. Por ejemplo, en la producción animal, en los vacunos, las vacas, en algunas partes que hay poca área para pastoreo, se han hecho esfuerzos por reducir su tamaño con la idea de que consuma menos pastos y esté produciendo leche, lácteos, carne, etc. Entonces digo, cómo ciertas cosas nos ayudan mucho, como la producción de huevo, ¿verdad? Podríamos decir artificial, ¿verdad? Cómo ha venido a suplir pues grandes necesidades en la alimentación de las personas. Pero repito, aquí es donde la bioética tiene que entrar y estar marcando el hecho de que los esfuerzos científicos y tecnológicos deben ser enfocados hacia el bienestar de los humanos sin alterar mayormente los ambientes naturales. Sí, bueno, yo también podría decir que no solo hacia el bienestar humano, que sería como nuestro fin primordial, sino al menos hacia un cierto equilibrio ecológico también con el bienestar de otros seres vivos. ¿Sí? Porque al fin y al cabo nuestro bienestar dependerá de poder preservar algunos equilibrios ecológicos y el bienestar de otros animales y plantas. Entonces, en el momento la balanza está muy desproporcionada. O sea, hemos puesto un alto valor al beneficio humano, al bienestar humano, suponiendo que se dé, en algunos casos no, y en detrimento del bienestar o de la preservación de las condiciones de la vida en el planeta y de otras especies. Siempre valoramos por encima a nuestra propia especie que a las demás. Entonces, eso nos permite utilizar animales y plantas indiscriminadamente. Es un hecho que en la sociedad tecnológica contemporánea, nuestra civilización tecnológica, todo el resto de la naturaleza nos sirve como medio, ¿no? Pero hay un desbalance. Entonces, sí tenemos que estar preocupados por el bienestar humano siempre y utilizar artefactualmente los organismos vivos en beneficio nuestro, pero guardando equilibrios. Entonces, el asunto es este difícil equilibrio que hemos perdido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la producción cárnica, se están haciendo investigaciones para producir carne artificial, que sería carne sin animal, o sea, solamente el tejido. Y se puede hacer con cultivo de tejido, incluso se pueden agregar propiedades, y entonces ya no existirían, digamos, la necesidad de tener animales confinados en factorías para después matarlos, destazarlos y cortarlos. Simplemente hacer crecer el tejido célula por célula hasta que se den pedazos de filete, digamos, ¿no? Que finalmente es lo que la gente se come, ¿no? Aunque a algunos supongo que todavía les parece atractivo ver el animal, ¿no? En fin. Y hay un debate muy interesante porque probablemente hay un rechazo social al inicio a la carne artificial, ¿no? Sabiendo que no viene de un animal vivo, sino viene de un cultivo en laboratorio de tejido vivo, pero es en vivo obviamente, pero que ha sido es un nivel de artificialidad mucho mayor, ¿no? Y cuando hablamos de transgénicos no solamente pensamos en plantas sino en animales. Se está pensando ya en la posibilidad de introducir con fines técnicos industriales una gran cantidad de animales modificados genéticamente para cumplir funciones específicas. Entonces, lo de menos sería ver en los museos conejos fluorescentes, ¿no? Cuando veríamos en el mercado o en las calles o en las casas animales modificados genéticamente para cumplir determinadas funciones, ¿no? De momento logramos entrenar, se dice, o administrar perros y ya, ¿no? Creo que lo más que se puede hacer. Otros animales que se han utilizado para fines de entretenimiento y divertimento, en realidad se les obliga a realizar ciertas tareas que no tienen mucha utilidad, ¿no? Podríamos intentar domesticar otro tipo de animales, pero en general
general. El problema es que esta transformación bioartificial por medios de tecnológicos está generando un cierto desequilibrio ambiental, y eso es lo que habrá que cuidar desde el punto de vista bioético, pensando no solamente en el beneficio de los seres humanos, además de que ese beneficio sea equitativo. Hay algo muy importante, es la producción de vacunas, de fármacos o de medios biomédicos para determinar seres humanos, ¿no? El debate sobre si seguir experimentando en animales o no, pues se está dando actualmente, y hay quienes piensan que podría irse reduciendo paulatinamente hasta dejar de utilizar animales para experimentación, y otros quienes piensan que es imposible, que siempre tendremos que utilizar animales que se parecen a nosotros, ¿no? Ratones, cerdos, perros o primates. Ya hay, en algunos lugares ya hay todo un debate sobre ya hay que utilizar primates para experimentación, cualquiera que sea el fin, sobre todo en los experimentos neurocientíficos, ¿no? En fin, esto es un debate bioético, ¿no? O sea, cómo hemos modificado organismos vivos, cómo los vamos a seguir utilizando, porque sin duda vamos a tener que utilizarlos, pero cómo logramos un equilibrio entre ese bienestar humano y el bienestar de esos animales y de esas plantas y de ecosistemas enteros de los que finalmente dependemos. No es posible la vida humana sin esos recursos naturales. No podemos vivir enteramente en un mundo de puros robots hechos de lata. ¿No? Vamos a requerir cada vez más de esa producción de Ok, bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia, y a nombre del doctor Manuel Ruiz Chávez le entrego un reconocimiento. Doctor Linares, esperamos contar con su participación en futuras ocasiones. Gracias. Bueno, supongo que están presentándose las preguntas para la gente que es del servicio profesional de carrera, que tiene que responder para que les hagan llegar su reconocimiento. Y bueno, ya para despedirnos queremos invitarlos a la siguiente videoconferencia, es la número 11, es el 8 de agosto y el tema es Consentimiento Informado, que será impartido por la doctora Susana Castañón del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Bueno, los invitamos a que nos acompañen y muchas gracias. Que está muy anquilosada incluso respecto a los problemas que ahorita nos estás comentando, ¿no? De los bioartefactos, ¿no? Que ya no responden precisamente a una lógica humanística o ilustrada. Estamos viendo, por ejemplo, que la bioética está muy centralizada, por ejemplo, en el principialismo. Pero el principialismo en sí es es un sistema de valores hasta cierto punto que viene de la ética hipocrática y además también de la ética kantiana. Entonces, no sé hasta qué punto, por ejemplo, toda esa construcción de valores que representa la bioética, así como otros sistemas de valores, por ejemplo, tú decías hace rato que los organismos pueden ser genéticamente alterados y que pueden incluso algunos genes producirse o poder colocarse en algunos seres humanos para poder potencializar sus capacidades, y eso actualmente no está muy bien visto, ¿no? Ayer, por ejemplo, me tocaba ver que en el Tour de France ya estaban diciendo que los ganadores habían dado positivo, ¿no? Y ya desde ahí ya se descalifica. Se sabe de facto que ya la competencia fue injusta, porque pues simple y sencillamente ya no responde a esos cánones humanísticos que ya desde el principio tenemos muy bien establecidos, ¿no? Entonces ahora, pues, para que la bioética dé respuesta a este tipo de problemáticas a las cuales nos enfrentamos con los bioartefactos o la biotecnología, yo creo que es importante también empezar a pensar más allá de esta estructura humanística tan cargada, y ahí sí me concentro muy particularmente en el principialismo, y brillarla muchísimo más allá, ¿no? O no sé cuál es tu opinión respecto a ello. Sí, yo más que humanístico diría, bueno, que no esté centrada solo en los beneficios para los seres humanos, que no sea antropocéntrica. Claro, aquí hay un debate filosófico de fondo, y cómo no podemos ser antropocéntricos si lo que nos interesa, ¿no?, es fundamentalmente la vida humana. Sin embargo, cuando a partir de la ecología y la teoría de la evolución y las ciencias de la vida en general, que han sido el resultado de todo un esfuerzo científico y humanístico,
comprendemos que la interacción de los seres humanos con la naturaleza es fundamental, ¿no? Y que hemos roto sus equilibrios. El hecho es que se han roto, si hay un desbalance muy fuerte, y que estas producciones bioartefactuales, estos nuevos grados de bioartificialidad, pueden incrementar esa brecha. Entonces, sí, ese sería un poco el riesgo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque esos bioartefactos tendrían que estar o bien confinados en elementos técnicos muy reducidos, muy acotados, o tratar de que se incorporaran en ambientes y se adaptaran, pero esto no es tan fácil, porque la naturaleza tiene, digamos, ciclos largos, ¿no? Para que se adaptaran las plantas domesticadas, maíz o trigo o arroz, pasaron miles de años. Si producimos animales transgénicos y los echamos, los soltamos, sobrevivirían algunos, desde luego, no se adaptarían, pero no es tan rápido el proceso, y eso generaría desequilibrios ambientales fuertes, ¿no? ¿Qué pasaría con los seres humanos transgénicos? No los hay todavía en sentido estricto, aunque desde que utilizamos vacunas ya hay una alteración genética en nuestros cuerpos. En alguna medida ya estamos intervinidos técnicamente todos, utilizamos una vacuna por lo menos. Pero, por ejemplo, esto que señalabas, el dopaje, ¿no? Hay dopaje genético, ¿no? Es imposible de detectar en las pruebas, normales, en las competiciones deportivas, ¿no? Y hay un debate fuerte en un texto en particular de Julian Savulescu muy interesante. Dice, bueno, ¿por qué no? Así como ya hubo un concurso de las Misses modificadas técnicamente, ¿no? Todas con cirugía plástica, a ver quién había quedado mejor. Entonces, ¿por qué no hacemos la categoría de los dopados técnicamente y los no dopados técnicamente? Así como hay categorías A, B, C o D. Y así como en los concursos de belleza estarían los que son belleza natural y los que son belleza modificada genéticamente o producida técnicamente, digamos, ¿no? Por algo más que maquillaje, ¿no? Porque ya el maquillaje es modificado bastante. Ya el maquillaje hace milagros. De hecho, Miss Universo es pues es un concurso más o menos de esa categoría, ¿no? O sea, no es una mujer realmente natural, ¿no? Pero se supone que sí, tiene que estar operada. no tiene que estar No operada. pero digo, al menos maquillada y... Maquillada sí, pero operada no. Pero ya la categoría de un concurso solamente para operadas. Solo es que solamente de mujeres, ¿no? También podría haber en las competiciones deportivas una categoría de quienes tienen dopaje y reconocido, pues el riesgo es alto, porque está el caso de Lance Armstrong, ¿no? Que muy probablemente se gane el cáncer por las fuertes dosis de dopaje que recibía fundamentalmente de testosterona, ¿no? Y hormona de crecimiento, por cierto. Entonces, ahí, bueno, es un límite difícil de establecer, ¿no? Porque, bueno, ¿con base en qué? ¿Qué regularíamos o no regularíamos? ¿O lo dejamos al arbitrio de cada quien? Cada quien pudiera hacer lo que quisiera. Sin duda, esto tiene una perspectiva del mercado, y eso es lo que está impulsando. Si se genera un nuevo mercado de producciones bioartefactuales en los seres humanos, ¿no? Formas de dopaje de todo tipo, de mejoras o de incrementos de capacidades en un mercado libre, entonces lo que haría es se crearía una desigualdad adicional a la que ya existe, ¿no? Por el acceso diferenciado a los servicios y sistemas simplemente de salud, ¿no? Pero ahí no está muy claro hasta dónde regular esta una, ¿no? En beneficio de la sociedad, obviamente, o en beneficio de los propios individuos, que podría llegar a ser equivalente a la regulación y prohibición de ciertas drogas, ¿no? Hasta el momento se supone que hay sustancias prohibidas por razones de salud, ¿no? Ese ha sido el argumento fundamental, para evitar el daño a las personas y por tanto el daño social. Pero ya hay dudas, ¿no? Sobre por qué entonces permitimos unas y otras no, si unas a veces son más dañinas que otras, ¿no? Lo mismo sería, bueno, equivalente en el caso de este tipo de dopajes o de cambios incluso a nivel genético, que es todo el tema de eugenesia que podrían darse desde línea germinal antes de que nacieran las personas, ¿no? Ya haber introducido sería lo más adecuado
como lo hicieron con la coneja, estos aditamentos genéticos para expresar las capacidades que se quiere que se expresen, ¿no? Como mayor inteligencia, fuerza, mayor capacidad para oxigenar, que eso para un deportista sería genial, sería una ventaja comparativa impresionante, o para evitar el desgaste muscular en los calambres, ¿no? Y eso se logró con estos ratoncitos. Entonces, estos ratoncitos corrían como locos porque nunca se acalambraban y podían seguir oxigenando y el músculo seguía eficientemente activándose sin llegar a un momento en que ¿cómo se llama? Se tensa demasiado. Entonces, para cosas esas, para correr más, para respirar mejor, por ejemplo, a lo mejor para personas que tienen deficiencias o alteraciones, enfermedades, algunas de estas técnicas podrían serles útiles como medio de cura, ¿no? Un asmático que se trae su sensibilidad de una terapia génica desarrollada para eso, que empezar a oxigenar más, por ejemplo, probablemente sería un remedio para alguien que vive en una ciudad contaminadísima como esta. Pero es un remedio técnico sobre un problema técnico, ¿no? Que probablemente tendría otras consecuencias que es más fácil de. Entonces yo creo que, sí, desde el punto de vista de la bioética, en el sentido de lo mucho más amplio que el mero problema del bienestar humano, es cómo guardamos o conservamos o recuperamos ciertos equilibrios ambientales en nuestra relación con otros organismos vivos, justo cuando estamos en este momento en que queremos utilizar todo y modificar todo. Es como una gran tentación, ¿no? De poder transformar y no dejar intacto a ninguno, no dejar que títeres en cabezas, ¿no? Todos los organismos queremos modificarlos y alterarlos porque nos da la gana de hacer lo que se puede. Y bueno, ahorita escuchando lo que decías, creo que eso es uno de los objetivos también del bioarte, ¿no? O sea, no al hecho de que el conejito sea verde, sino como la postura política, el discurso que hay detrás, ¿no? Estas posibilidades de que, bueno, pues la tecnología sí, el poder y el trasfondo que hay ahí, pero también la gama de posibilidades que permite, ¿no? Y en este sentido, bueno, tú presentaste ahí algunos ejemplos fundamentalmente con animales, pero como tú ya señalabas en el caso de Orban, por ejemplo, es un bioarte, ¿no? Es esta modificación a partir del propio cuerpo, ¿no? Que justamente permite repensar estos límites de nuestra corporalidad y la identidad, ¿no? Y que va sobre este cuestionamiento que pues ya tiene muchos años también de seguir repensando lo natural, ¿no? Que en realidad pues se dice que lo natural pues no existe, ¿no? Pues esta categoría de natural pues sí no existe. Entonces ella, y bueno, y muchos otros artistas más sobre eso, ¿no? O sea, trabajar sobre nuestros propios cuerpos, que un poco ya es como de pronto la nueva filosofía también, ¿no? La intervención del propio cuerpo y mostrar estas posibilidades de la tecnología, ¿no? Y que el concepto de diversidad pues también ya es otro, ¿no? La tecnología como aliada y pues sí, como aliada. En este momento esa modificación ha sido ornamental a lo largo de los siglos, ¿no? Los seres humanos nunca están conformes con como son ni con su imagen, y siempre hay una alteración, ¿no? En algunos casos alteraciones fisiológicas en la cabeza, las orejas, los cuellos, los pies, que se hicieron durante mucho tiempo. En algunos casos tenían funciones de control y dominación, por ejemplo en el caso de las mujeres en Oriente Centro en China, que les reducían los pies para que no se pudieran mover, no puedan ni correr, se volvían la gente prácticamente discapacitada, ¿no? Unos pies chiquititos que no se puede ni caminar, ¿no? Tienen que caminar así que a paso muy lento. Es una forma de control social. Y ahora eso permitiría, digamos, con las tecnologías actuales, otro nivel de alteración, en principio voluntaria, que modificar el cuerpo al gusto de la gente, ¿no? Entonces, bueno, ya se hace con cirugía plástica y la recurrencia es cada vez mayor. Mucha gente ahorra y invierte porque quiere cambiar su nariz y aumentarse ciertas partes del cuerpo y blanquearse y todo eso. Desde luego hay el problema, hay todo un asunto de la imagen social, pero
es un hecho que pues, prácticamente nadie está muy conforme con su imagen, entonces todo el mundo tiene que arreglarse algo, ¿no? Y cuando no se arregla es que pues, o está deprimido o de plano lo está pasando, ¿no? Cuando no hay un mínimo intento de tener una imagen que al menos es agradable para uno mismo. O también en el caso de las identidades exogenéricas, por ejemplo, Sí. estos discursos también se están... Eso también puede ser que en el caso, por ejemplo, estas técnicas de cambio de sexo, en los casos que se conocen de personas que nacieron hermafroditas y que fueron operados en un inicio para que tuvieran un sexo definido, pues resulta que crecieron y el sexo de identidad era el contrario, ¿no? Porque hay una identidad, aparece ahí muy extraña, una identidad genética a lo mejor, que no depende de la expresión fisiológica, ¿no? Entonces en esos casos esas técnicas han resultado benéficas para ayudar a esas personas a recuperar el cuerpo que quisieran. En otros casos alguien podría intentar ponerse un brazo extra o quitarse algo más, no sé, ¿no? O como esta pieza también, que no me acuerdo si es un ratón o es un conejo que le trasplantan una oreja, ¿no? De Ah, sí. Starland, creo, es un ratón. Es Starland también que hace una oreja en el brazo. Y sí, es el ratón que puede producir, bueno, esos animales utilizados como plataformas para producir órganos artificiales, ¿no? O bioartificiales, no sé si, porque no serían, un órgano artificial sería un corazón de titanio o de plástico, y un órgano bioartificial sería un corazón producido en un animal, por ejemplo en un cerdo, al cual lo tienes que quitar y luego sacrificarlo para luego ponerse una persona que en principio podría hacerse crecer con el mismo genoma que el receptor, ¿no? Y eso evitaría en principio el rechazo inmunológico. Se está intentando probar. Lo que sí se ha logrado es que se puede producir, digamos, se utiliza un corazón ya, lo usan como ratones existente, digamos, se va desarmando literalmente, y luego se vuelve a armar con otro género y vuelve a latir. Eso es increíble, pero eso puede hacer. Entonces la materia viva es muy plástica, ¿no? Muy plástica, entonces eso permitiría cosas que ahorita nos parecen sorprendentísimas y algunas pueden ser soluciones muy ingeniosas, muy hábiles, adecuadas, pero otras darían lugar a otros problemas, algunos de los cuales no conocemos. Como toda solución técnica, pues nunca hay una solución de cero riesgo ni una solución absoluta que no deje detrás una secuela de nuevos problemas. Entonces eso es como esa antesala en la que estamos. Y finalmente lo que ha cambiado, usted lo decías, es nuestra imagen de la naturaleza, nuestra idea de la naturaleza. Ya no es algo inaccesible ni espontáneo, sino ya lo vemos cada vez más como algo producido, transformado, alterado, y lo vemos en nuestros propios cuerpos, ¿no? Por lo pronto no mucho, porque hasta el momento creo que todos nos hacemos maquillaje. Pero igual que puede hacer, no, pues fíjate que yo tengo un hígado bioartificial porque ¿no? Lo produjeron y tal, y lo hicieron crecer en un cerdito y luego me lo pusieron. Es un bioartefacto de otro nivel, ¿no? O alguien que tenga un marcapasos, pues es un medio bioartefacto, pero no mucho, ¿no? O alguien que tuviera un implante, tengo un implante de sonar, entonces además de ver y oír, puedo percibir ondas y saberme ubicar en el espacio, ¿no? Saber la latitud, no sé qué, o tengo un sexto sentido de poder, o veo el infrarrojo y tal. ¿No? Esos serían como adiciones, aditamentos interesantes, que todo eso es toda la mitología de los cómics, de los superhéroes, ¿no? Tienen poderes especiales, que en principio les darían ventajas comparativas con respecto a otros individuos, o que los
realizar actividades específicas para los que estarían destinados. Entonces ahí vienen problemas que dijeran, bueno, es que tú naciste con un gen tal y lo que haces es hiperoxigenar, así es que vas a ser corredor. Yo no quiero ser corredor, pues ni modo, ¿sabes? Para eso estás hecho, o a ver qué cosa útil harás. Pero tú lo que tienes es la capacidad de correr como loco, ¿no? Tenemos que aprovechar eso. Bueno, muy bien.